Hola, hola, mis apasionados cinéfilos y amantes de las historias que te roban el aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un viaje emocional porque hoy, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de las series turcas, esas que nos hacen suspirar, llorar, reír y sentir todo con una intensidad que pocas producciones logran. Si eres como yo, que adoras las tramas cargadas de drama, pasión, secretos y personajes que te tocan el corazón, entonces has llegado al lugar indicado. Prepárense, porque hoy no solo vamos a rozar la superficie, sino que vamos a explorar a fondo el top 10 de las series turcas que te harán suspirar, esas que te enganchan desde el primer episodio y no te sueltan hasta que la pantalla se va a negro con el último. Así que, te invito a prepararte una taza de té o café bien cargada, a buscar tu manta más cómoda, a ajustar el cojín y prepararte para descubrir verdaderas joyas de la televisión turca. Y si aún no lo has hecho, te lo pido de corazón, por favor, suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás contenido para todos los que amamos las buenas historias, los personajes inolvidables y las emociones a flor de piel. No te pierdas ninguna de nuestras aventuras en el mundo del entretenimiento. Sin más preámbulos, vamos allá. Asterisco 1. Amor prohibido, el clásico que define una época asterisco. Iniciamos nuestra lista con un verdadero titán, un clásico indiscutible que seguramente muchos de ustedes ya conocen, aman y veneran, Amor prohibido o Aşk Memnu en su idioma original. Esta serie no es simplemente un drama, es una obra de arte meticulosamente elaborada, una tragedia griega moderna elegantemente envuelta en opulencia y sofisticación. La historia nos sumerge en la vida de Biter Ziyagil, una joven de una belleza deslumbrante, cuya ambición la lleva a casarse con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado y considerablemente mayor que ella. Sin embargo, la aparente tranquilidad de su nuevo hogar se ve sacudida con la llegada de Belul Aznedar, el carismático y seductor sobrino de Adnan. A partir de ese momento, se desata una pasión prohibida y destructiva que consumirá a todos los personajes. La serie explora las profundidades de la psique humana, revelando las vulnerabilidades, los deseos ocultos y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Las actuaciones son simplemente magistrales, con Berensaat como una Biter inolvidable, y la química entre los personajes es tan palpable que corta el aire. La tensión es una constante, una sensación de peligro latente que te mantiene al borde del asiento en cada escena. El vestuario, la escenografía, la música, todo en esta serie está cuidado con una atención al detalle casi obsesiva. Es una historia de amor, traición, engaño y arrepentimiento que te dejará reflexionando mucho después de haber visto el último episodio. Si por algún motivo aún no has tenido el placer de sumergirte en esta obra maestra, te lo ruego, corre a buscarla. Es una joya televisiva que ningún amante del drama puede perderse. La trama, los diálogos, la intensidad, la complejidad moral de sus personajes. Amor prohibido es una experiencia catártica que te marca para siempre. Asterisco 2. Kara Sevda, un amor negro y desgarrador asterisco. En el segundo lugar, con el corazón latiendo con fuerza, tenemos Kara Sevda, que significa amor negro en turco. Esta serie no es para los de corazón débil, pues nos presenta la desgarradora y profundamente emotiva historia de amor entre Kemal Soyder y Niansezin, dos jóvenes de mundos radicalmente opuestos que luchan contra todos los obstáculos imaginables para poder estar juntos. Él, Kemal, es un joven ingeniero proveniente de una familia trabajadora, con ideales firmes y un corazón noble. Ella, Nian, es una joven de la alta sociedad, atrapada en las expectativas de su familia y las convenciones sociales. Su amor es puro, intenso, casi mágico, pero las circunstancias y las ambiciones de otros se alían para separarlos de una manera cruel e implacable. A lo largo de la serie, vemos cómo estos dos enamorados intentan reencontrarse una y otra vez, mientras luchan contra los fantasmas del pasado, las conspiraciones del presente y las manipulaciones de aquellos que se niegan a verlos juntos. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, es simplemente impresionante. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo lo dice. Prepárense para llorar a mares, para sentir una angustia profunda y una alegría efímera, porque Kara Sevda es una auténtica montaña rusa de emociones que te dejará sin aliento. Es una historia de amor prohibido, sacrificio, venganza y redención, una que te hará cuestionar el verdadero significado del amor y hasta dónde puede llegar una persona por él. Asterisco 3. Medcezir, un remolino de juventud y desigualdad asterisco. Ahora, en el número 3, nos sumergimos en el mundo de Medcezir, una serie que,
como un guiño, se inspira en la famosa producción estadounidense de OC, pero que ha sabido imprimirle un sello turco que la hace única y especial. Aquí conocemos a Yaman Koper, un joven rebelde y atormentado por una infancia difícil y un entorno familiar disfuncional en un barrio humilde. Su destino da un vuelco inesperado cuando conoce a Selim Serez, un abogado adinerado y comprensivo que decide tomarlo bajo su protección. Yaman se traslada a una mansión en Alnkoy, un barrio lujoso y exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una chica hermosa, sofisticada y aparentemente inalcanzable que, a pesar de pertenecer a un mundo completamente diferente, le roba el corazón. La serie explora temas tan relevantes como la desigualdad social, el amor juvenil, la amistad incondicional, los conflictos familiares y las dificultades de crecer y encontrar tu lugar en el mundo. La banda sonora es pegadiza, con canciones que se te quedan grabadas en la memoria, y las actuaciones de los jóvenes protagonistas son geniales, transmitiendo toda la frescura y la intensidad de sus sentimientos. Es una serie ideal para ver si te gustan los dramas juveniles con toques de intriga y romance, pero también con un trasfondo social que invita a la reflexión. Es una historia de segundas oportunidades, de superación personal y de amor que trasciende las diferencias de clase. *** 4. Ethel, la venganza con sabor a tragedia griega ***. En el cuarto lugar, nos adentramos en un territorio oscuro y fascinante con Ethel, una serie de venganza con un toque inconfundible de tragedia griega. Esta historia nos presenta a Ömer Ukar, un joven noble e inocente que es traicionado de la manera más cruel por sus amigos más cercanos y su propia novia, y es injustamente encarcelado. Después de años de sufrimiento y humillación en prisión, Ömer regresa con una nueva identidad, la de Ethel Bayraktar, un hombre astuto y calculador, con un único objetivo en mente, vengarse de aquellos que le hicieron tanto daño. La serie es una trama compleja y laberíntica, llena de giros inesperados, dobles juegos y personajes moralmente ambiguos que te mantendrán en vilo de principio a fin. La actuación de Kenan Imirzaloglu como Ethel es simplemente magistral, transmitiendo la frialdad, el dolor y la determinación de un hombre consumido por la sed de venganza. Ethel te hará cuestionar el verdadero significado de la lealtad y te mostrará que la venganza puede ser un camino muy peligroso, un abismo que te puede llevar a perderte a ti mismo en el proceso. Es una serie oscura, sí, pero también profundamente adictiva, que te dejará pensando sobre la naturaleza humana y los límites de la justicia. **5. Siyabe Yazazk, el encuentro imposible entre el bien y el mal ***. Avanzamos a la posición número 5 con Siyabe Yazazk, que significa amor en blanco y negro, un título que refleja perfectamente el núcleo de esta serie. Aquí nos encontramos con la historia de Ferhat Aslan, un sicario despiadado, frío y atormentado por su pasado, y Asnar, una cirujana idealista, con un fuerte sentido de la justicia y una profunda fe en la bondad humana. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada cuando Asle es secuestrada y obligada a curar a un hombre herido. A partir de ese momento, sus mundos opuestos chocan de frente, creando una relación tensa, peligrosa y llena de una pasión que no pueden evitar, a pesar de sus diferencias irreconciliables. Es una serie en la que la química entre los protagonistas es palpable, casi eléctrica, donde el blanco y el negro se encuentran en una danza de amor y odio, de atracción y repulsión. Una historia que te atrapará por su intensidad, su romanticismo oscuro y sus reflexiones sobre la moralidad y la capacidad del amor para transformar incluso a las almas más perdidas. *6. Erkencicus, un soplo de aire fresco y diversión ***. Llegamos al número 6 con Erkencicus o Pájaro Soñador, una serie que cambia radicalmente el tono y nos ofrece una comedia romántica refrescante, divertida y llena de encanto. Aquí conocemos a Sanemain, una joven soñadora e ingenua que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que, por un error del destino, termina trabajando en una prestigiosa agencia de publicidad. Allí conoce a Candy Bip, un fotógrafo carismático, aventurero, libre y profundamente atractivo que le cambiará la vida por completo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es explosiva y la serie está llena de momentos graciosos, situaciones inesperadas, diálogos chispeantes y un romance que te derretirá el corazón. Es la serie perfecta para ver si necesitas un respiro de los dramas intensos, si quieres disfrutar de una historia ligera, entretenida y que te haga sonreír de oreja a oreja, y si deseas creer en el poder mágico del amor. Es un verdadero soplo de aire fresco que te dejará con una sensación de alegría y optimismo. *7. Kurt Seyit Besura, un amor épico a través de continentes y revoluciones ***.
En el séptimo lugar, nos trasladamos a la opulencia y la tragedia de la época zarista y otomana con Kurt Seyit Besura, una serie basada en una novela del mismo nombre que nos cuenta una historia de amor épica y conmovedora. Aquí conocemos a Kurt Seyit Eminov, un teniente de la Guardia Imperial rusa, un hombre noble y valiente, y Sura, una joven aristócrata rusa, hermosa e inteligente. Su amor florece en un mundo de bailes de salón, palacios imperiales y ceremonias fastuosas, pero su felicidad se ve interrumpida por el estallido de la Revolución rusa y se ven obligados a huir a la caótica Estambul, donde deben adaptarse a una nueva vida, luchar contra los obstáculos que el destino les pone en el camino y tratar de preservar su amor en medio del caos. Es una serie con una producción impecable, con hermosos paisajes, vestuarios de época que te transportarán a otro tiempo y una trama que te hará sentir la pasión de sus protagonistas. Es una historia de amor que trasciende las fronteras, las guerras y los cambios de época, una historia que te tocará el alma y te dejará una huella imborrable. **8. Hierde, intriga y hermanos separados por el destino **. Ahora, vamos a la acción y al drama con la posición número 8, Hierde, una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer hasta el último episodio. Aquí conocemos a Sharp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que han crecido en mundos muy diferentes. Sharp es un brillante y audaz policía que está infiltrado en una peligrosa organización criminal, mientras que Umut, también conocido como Mert, ha sido criado por un poderoso jefe de la mafia. Sin saberlo, sus caminos se cruzan y se convierten en rivales en una lucha a muerte, sin sospechar que están unidos por el mismo lazo de sangre. La serie está llena de giros inesperados, persecuciones trepidantes, intrigas palaciegas y la lucha constante por descubrir la verdad. La tensión es constante y las actuaciones son muy convincentes, transmitiendo la complejidad de unos personajes que se debaten entre el bien y el mal. Si te gustan las series de acción con una trama bien construida y personajes complejos, esta es una opción que no te puedes perder. *9. Mutese MYZYL, el poder, la pasión y las intrigas de un imperio **. En el penúltimo lugar, tenemos el majestuoso Mutese MYZYL, que significa el siglo magnífico, un drama histórico que se sumerge en la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su concubina Hürrem Sultán, una mujer eslava que, con su astucia y ambición, llegó a convertirse en una de las figuras más poderosas del imperio. La serie explora la política, las intrigas palaciegas, las luchas de poder y el amor apasionado entre Suleimán y Hürrem. Los vestuarios y la escenografía son impresionantes, con una atención al detalle que te transportará a la corte otomana del siglo XVI. Es una serie que te atrapará por su complejidad, su drama, su historia fascinante y sus personajes inolvidables. Si te gusta la historia, esta serie es una joya que no te puedes perder. *10. Kuzgun, la venganza y el amor en un mundo corrupto **. Y llegamos al final de nuestra lista, al puesto número 10 con Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, un joven cuyo padre, un policía honesto, es injustamente acusado, encarcelado y asesinado. Años después, Kuzgun regresa a Estambul con un único objetivo, vengarse de aquellos que destruyeron a su familia y le arrebataron su infancia. Su camino se cruza con el de Dila Bilgin, una abogada cuyo padre también está involucrado en el caso que devastó la vida de Kuzgun. La serie está llena de drama, acción, intriga y un romance prohibido entre los protagonistas. La química entre ellos es palpable y la historia es conmovedora, planteando preguntas sobre la justicia, la venganza y el poder transformador del amor. Es una serie que te mantendrá en tensión hasta el final y te hará reflexionar sobre la condición humana y los límites de la venganza. Y bien, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por el universo de las series turcas. Espero de corazón que esta lista haya sido de tu agrado, que te haya inspirado a descubrir nuevas historias que te roben el aliento, o a revisitar con cariño algunas de tus favoritas. Hemos explorado dramas épicos como Amor Prohibido, historias de amor desgarradoras como Kara Sedda, comedias románticas tan refrescantes como Gerkenzikus, e historias de venganza tan intensas como Ezel y Kuzgun. Todas estas series tienen en común su capacidad para hacernos sentir, para emocionarnos, para hacernos suspirar, para hacernos reflexionar, para llevarnos de viaje a un mundo lleno de emociones y sensaciones. Son historias que se graban a fuego en nuestra memoria y que demuestran el poder infinito de la narrativa para unirnos y hacernos vivir experiencias únicas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje.
Me encantaría saber cuál de estas series es tu favorita, o si tienes alguna otra que quisieras agregar a la lista. Déjame tus comentarios abajo, porque me encanta leerlos y saber tus opiniones. Y si te gustó este vídeo, por favor, dale un like, compártelo con todos tus amigos que también aman las series turcas, y lo más importante, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo nuestra pasión por las buenas historias. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Hasta la próxima, mis queridos cinéfilos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.